Bueno, hoy nos sumergimos en un material que la verdad me ha parecido fascinante. Sí, verdad. Es la parte final de un estudio que se llama Análisis exhaustivo, la buena tierra y la ciencia de la fructificación. Justo. Y aunque, usa la metáfora de la siembra, esto no va de agricultura, ¿eh? Para nada. Va sobre el corazón humano. Eso es, pero no de una forma poética o, no sé, abstracta. No, es casi como si fuera el manual de instrucciones de un sistema operativo. Esa es la palabra, un sistema operativo. Y esa es la clave, me parece. Totalmente. El texto lo plantea desde el principio. El corazón no es solo el asiento de las emociones, es el centro de mando. El centro de mando. Sí, todo lo que una persona es, lo que hace, lo que experimenta, se origina ahí. De hecho, la fuente principal que utiliza es Proverbios 4:23, que lo establece como una ley espiritual. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Exacto. Y fíjate que no lo presenta como una recomendación, sino como una afirmación de causa y efecto. Claro, una ley. Y eso nos lleva directamente al objetivo de hoy, que es desentrañar un poco la lógica que propone el texto. Ajá. Porque si esa ley es cierta, entonces cualquier diferencia entre, digamos, una promesa divina y la realidad que uno está viviendo... El problema no es externo. Exacto. El texto te obliga a mirar hacia adentro, a hacer una auditoría de ese sistema operativo. Y para eso, la primera herramienta que ofrece es cuanto menos sorprendente. Sí, muy directa. Argumenta que la boca funciona como un escáner de alta precisión del corazón. Me encanta esa imagen. Es que es muy gráfica. Lo que decimos de forma espontánea, de forma recurrente, no es aleatorio. Es una impresión directa del tesoro que hemos almacenado dentro. O sea que el habla revela nuestra base de datos interna. Básicamente. Y lo que me parece tan potente de esa idea es que elimina las excusas, ¿no? Ya no puedes decir, uy, no quería decir eso. Claro. Porque según este análisis, sí querías, por lo menos a un nivel subconsciente. Tu corazón lo dijo por ti. El texto, de hecho, pone ejemplos muy claros de esto. Sí, los recuerdo. Un lenguaje que gira todo el rato en torno a la derrota, frases como «es que yo no puedo» o «a mí siempre me pasa lo mismo». La gente siempre me falla. Esa, no las ve como un simples quejas, son síntomas. Son la prueba. Son la prueba verbal de un corazón que ha acumulado, que ha atesorado experiencias negativas que no ha sanado y ahora las proyecta sobre su presente. ¿Y su futuro? ¿Y encontraste un corazón que sí ha procesado esas heridas? Pues producirá un lenguaje de posibilidad, un buen tesoro, incluso en mitad de la adversidad. Esto se complica un poco cuando lo llevamos al terreno de las relaciones. El texto habla de una ecología relacional. Sí, un concepto muy interesante. Sugiere que cuando interactuamos no lo hacemos de persona a persona. Sino de corazón a corazón. Exacto. Hay un intercambio constante de tesoros, un tráfico de datos espirituales, por así decirlo. Vaya. Y ahí es donde el texto introduce una advertencia muy, muy seria sobre el peligro del mal consejo. Claro, porque si hay un intercambio de datos... Puedes recibir un virus. Un consejo puede sonar perfectamente lógico, incluso sabio. Pero si emana de un tesoro infectado, es decir, de una persona cuya base de datos está llena de amargura o miedo, el consejo se convierte en un vehículo de esa infección. Justo. Pero eso es muy sutil. En el día a día, ¿cómo se supone que uno distingue un tesoro infectado de un simple consejo bien intencionado? ¿El texto da alguna pista? Más que una lista de control, apunta al resultado. Un consejo infectado, aunque parezca lógico, siempre te llevará a una conclusión que se alinea con la herida de la otra persona. No con la promesa que tú persigues. Exacto. Si alguien te aconseja desde su miedo a la traición, su consejo te empujará a la desconfianza, aunque no haya motivos reales en tu situación. Y al aceptarlo sin darte cuenta, estás permitiendo que el trauma de otro dicte tu siguiente paso. Y por tanto, tu destino. Eso exige un nivel de discernimiento altísimo y me hace pensar en cómo vemos a los demás en los conflictos. El autor del texto comparte una anécdota personal sobre esto que es muy reveladora. Sí, la del ataque verbal que recibió. Es un momento crucial en el argumento del texto. Totalmente. Describe que tuvo lo que él llama una visión de las sombras en mitad del ataque. Vio a su agresor, pero también vio figuras sombrías a su alrededor, susurrándole al oído. Y la revelación que tuvo fue que la agresión no nacía de la maldad pura de esa persona. No. Sino que era una reacción a esos susurros,
Esas influencias externas estaban explotando sus debilidades. Y eso lo cambia todo. El tablero por completo. Dejas de ver a un victimario y empiezas a ver... A otra víctima. A alguien que está siendo influenciado. Justo. Y esos susurros de las sombras que el autor vio son, en la práctica, lo que el texto luego describe con otra metáfora: tirar de los hilos. Como una marioneta. Como una marioneta. Explica que las fuerzas espirituales enemigas no suelen atacar de frente. Usan los miedos y los deseos desordenados que ya están almacenados en nuestro corazón, como hilos para manipularnos. El texto los llama concupiscencias, ¿verdad? Sí, que son básicamente esos añuelos profundos o vulnerabilidades que nos controlan. ¿Me puedes dar un ejemplo práctico de eso de tirar de los hilos? Claro, imagina a alguien que creció con mucha escasez y tiene un pavor profundo a no tener suficiente. Vale. Ese miedo es un hilo muy fuerte. Cuando se le presenta la oportunidad de ser generoso o de invertir en algo por fe, el enemigo tira de ese hilo. Y la persona siente pánico. Sí. Inmediatamente. Ansiedad por la posible pérdida. Y esa emoción bloquea la obediencia. La reacción no es lógica. Es una respuesta manipulada a través de una herida antigua. ¿La verdadera independencia espiritual entonces sería cortar esos hilos? Según este análisis, sí. Cortarlos de raíz. Entonces, si la meta es esa independencia, cortar los hilos, significa que debemos entender qué tipo de terreno somos. Y me pareció muy inteligente que el texto, antes de describir la tierra perfecta, nos obliga a mirar los escenarios de fracaso. Es como un diagnóstico por descarte. Eso es. Empecemos por el primero. La tierra compactada, la que está junto al camino. Ese terreno representa un corazón que se ha vuelto duro, impermeable. El texto dice que es por el uso y el abuso. El tráfico constante de decepciones, traiciones, dolor. Compactado la superficie del corazón hasta tal punto que la semilla, la palabra, literalmente rebota. No puede penetrar. Se queda en la superficie, totalmente expuesta. Y al quedar expuesta, las aves que el texto interpreta como el enemigo vienen y se la llevan. Se pierde todo el potencial antes incluso de empezar. Es desolador, la verdad. Porque la semilla era buena, el sembrador también, pero el receptor era impenetrable. Exacto. El problema no es la semilla, es el suelo. Y eso nos lleva al segundo terreno fallido, los pedregales. Aquí la fuente hace una distinción que es fácil pasar por alto, ¿eh? Sí. No habla de un campo con algunas piedras sueltas. Describe una fina capa de tierra fértil sobre una gran losa de piedra caliza. Y esto crea una paradoja que me dejó pensando. ¿Por qué la semilla en este terreno brota más rápido que en la buena tierra? ¿Por qué pasa eso? Por el calor. La losa de piedra de debajo se calienta con el sol y actúa como una especie de invernadero artificial, acelerando la germinación. O sea que desde fuera parece un éxito rotundo. Inmediato. Hay emoción, un crecimiento visible, todo parece ir de maravilla. Es la ilusión del éxito de la noche a la mañana. Pero es una fachada. Pura fachada. Y muy peligrosa, porque aunque la planta crece hacia arriba muy rápido, las raíces no pueden crecer hacia abajo. Chocan contra la losa de piedra. Y no pueden alcanzar la tierra profunda donde están los nutrientes y la humedad. Así que en cuanto llega el sol de verdad, la primera prueba seria, la dificultad, la persecución, la planta, sin reservas, sin fundamento, se seca y muere tan rápido como creció. Y luego está el tercer terreno, el de los espinos, que para mí fue el más sorprendente de todos. Sí. Siempre había imaginado un campo descuidado ya lleno de malas hierbas, pero el texto subraya una frase clave, que los espinos nacieron juntamente con la semilla. Ese detalle lo cambia todo. Claro. Significa que los problemas no siempre son visibles desde el principio. Los espinos, que el texto identifica como las preocupaciones, el engaño de las riquezas, el orgullo, están latentes en el terreno. Están latentes. Y lo que es contraintuitivo es qué los hace brotar. El propio éxito. ¿La bendición? Precisamente. El éxito no cambia a las personas, dice el texto. Magnifica y exterioriza lo que ya estaba en su corazón. Vaya. Cuando la semilla de la palabra empieza a dar fruto, ya sea éxito económico, reconocimiento, influencia, esos espinos ocultos, la avaricia, la ansiedad por mantener el estatus, crecen con la misma energía que la bendición. Y al final se hacen tan fuertes que ahogan la vida espiritual que produjo el éxito en primer lugar. Es un ciclo de autodestrucción. Hemos visto los 3 escenarios de fracaso. La tierra impermeable por el dolor, el crecimiento superficial sin raíces y la asfixia por el propio éxito.
Esto nos lleva, por fin, a la ciencia de la buena tierra, que la distingue fundamentalmente de las otras. La diferencia, según el texto, está en un matiz del verbo oír. La buena tierra no solo oye, sino que oye y entiende, o atiende. Y aquí es donde se introduce una palabra griega que es el eje central de esta sección: chunemi. Tsunami, sí. El texto la describe como una especie de logística mental, una idea que me pareció brillante. ¿Podrías desglosarla un poco más? No es solo entenderlo intelectualmente, ¿verdad? No, para nada, es mucho más práctico. Tsunami significa, literalmente, poner o traer cosas juntas, sintetizar. Como un gestor de archivos mentales. Esa es una analogía perfecta. Es la capacidad de tomar una verdad que has oído y activamente darle una ubicación lógica y funcional en tu vida. No la dejas flotando en la memoria, la archivas en la carpeta correcta para que esté disponible cuando la necesites. Vale, dame un ejemplo concreto de cómo funciona esa logística mental en una situación real. El texto pone el ejemplo de una ofensa. Una persona sin tsunami recibe un ataque y reacciona instintivamente. Se ofende, siente ira, planea su defensa. Su reacción es puramente emocional. Lo normal, vamos. Lo normal. Pero una persona con tsunami hace algo distinto. Recibe el ataque e inmediatamente su logística mental se activa. Recupera la ficha de la verdad que ha oído. Mi lucha no es contra carne y sangre. Conecta ese dato con la situación presente y la reinterpreta. Esta persona no es mi enemigo, está siendo influenciada. Y al hacer esa conexión lógica, protege su corazón de la amargura. Y puede responder desde un lugar completamente diferente. Ha gestionado la situación, en lugar de solo reaccionar a ella. Es un proceso activo, de administración consciente. Y a esta capacidad logística, el texto añade otra cualidad de la buena tierra: un corazón bueno y recto. Sí, la palabra recto puede sonar a perfección moral, a no cometer errores, pero el análisis le da un significado muy diferente. Sí, y esto es crucial entenderlo. No se refiere a ser moralmente perfecto, sino a tener una disposición de rendición absoluta. De rendición. Sí, un corazón recto, en este contexto, es uno que ha dejado de luchar contra la semilla. Es un corazón que voluntariamente permite que la palabra de Dios entre y desmantele las estructuras del ego, del orgullo, de la autosuficiencia. O sea que ser buena tierra, En esencia, significa haber librado y ganado la batalla interna contra el propio yo, que según la fuente es el principal opositor a que la semilla divina eche raíces. La batalla contra el propio ego. Eso es un concepto muy potente. Entonces, una vez que la semilla está en esa tierra preparada, con logística mental y un corazón rendido, llega la fase final: dar fruto. y no es un proceso automático. El texto habla de una retención activa. Correcto. No basta con recibir y entender. Hay que proteger activamente lo que se ha sembrado. El proceso de crecimiento es vulnerable. Usa la analogía de Abraham, ¿verdad? Sí, la de Abraham en el Génesis, cuando preparó un sacrificio y tuvo que pasar horas espantando a las aves de rapiña que querían devorarlo antes de que Dios lo aceptara. Es una imagen muy gráfica. Debemos espantar activamente los pensamientos de duda, las voces de desánimo, las viejas narrativas de fracaso, que intentan robar la semilla mientras germina. Es una vigilancia constante. Y el resultado de esa vigilancia es la fructificación, la multiplicación. Y me parece notable que el texto destaque que Jesús celebra diferentes niveles de fruto, al 30, al 60 o al 100 por uno. No impone una única medida de éxito. No, valida la productividad genuina de cada uno según su capacidad. Lo importante no es la cantidad absoluta, sino el hecho de la multiplicación. Y todo este proceso nos conduce a una de las frases más impactantes de todo el análisis, una que te obliga a detenerte. Ya sé cuál vas a decir. La planta no come de su propio fruto. Es el propósito final de todo el viaje. Y el significado es profundo. Toda la transformación, todo el esfuerzo, todo el fruto que una vida es capaz de producir, no es para consumo propio. El propósito del fruto es siempre saciar el hambre de otros. Siempre. Es alimentar a la familia, a la comunidad, a los que vienen detrás. Así que todo este proceso interno, esta logística espiritual, no termina en el individuo. Su objetivo final es radicalmente externo. Totalmente. Y no solo es comunitario, es generacional.
El texto argumenta que el fruto más duradero que uno deja es un legado de carácter. La paciencia que desarrollaste, la integridad. La generosidad que practicaste, ese fruto impacta a los hijos, a los nietos, establece un nuevo patrón de vida para las generaciones futuras, rompiendo ciclos de disfunción. La transformación individual es el motor de la transformación colectiva. Justo. Entonces, recapitulando un poco el viaje que nos propone este material, ser buena a tierra no es un estado pasivo que se alcanza un día y ya está. No es una meta, es un proceso. Es un ejercicio continuo de administración. Implica una logística constante para aplicar la verdad a la realidad. Y una defensa vigilante para proteger el proceso. Exacto. Es un cambio de paradigma. Nos invita a dejar de ver el corazón como un simple depósito de emociones aleatorias y a entenderlo como lo que la fuente afirma que es, el centro de mando dinámico de nuestra existencia. Un centro de control. Que, bien gestionado, tiene el poder de reescribir no solo una vida, sino el legado que esa vida deja a las generaciones venideras. Lo que nos deja con una reflexión final. Una que se desprende directamente de esa primera herramienta de diagnóstico que discutimos al principio. Ajá. Si el habla es realmente un escáner infalible del tesoro del corazón, ¿qué diagnóstico revelaría un análisis honesto de una semana de nuestras propias conversaciones? Y no solo las conversaciones públicas, las que tenemos con otros. Ahí es donde se pone interesante. ¿Qué revelaría el análisis de los diálogos privados? Los pensamientos que verbalizamos cuando creemos que nadie nos oye, las conversaciones con nosotros mismos en el coche, la primera palabra que se nos escapa ante una frustración. ¿Qué tesoro, bueno o infectado, estaría saliendo a la luz?